Bueno, muy bien, nos metemos en la próxima entrevista. Ayer asumieron los nuevos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Justamente, además, también el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Avanzan, además, distintas reuniones entre autoridades para empezar a trabajar en tareas correspondientes a la cartera, coordinación entre las tres armas. De estos temas vamos a estar conversando con el nuevo ministro de Defensa, Javier García, que nos acompaña esta mañana. Buen día, García, ¿cómo anda? Buen día, Danilo. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Bueno, jornada de asunciones ayer por parte de los nuevos comandantes, también del general Marcelo Montaner, al frente del Estado Mayor de la Defensa. Y lo comentábamos fuera de cámara, yo había observado las imágenes y los paneos de las asunciones, pero quería corroborar algo con usted. No estuvo presente ningún legislador, ningún representante del Frente Amplio. ¿Cómo tomaron eso? ¿Cómo tomó eso? Es dentro de la libertad que tiene un legislador de ir a una ceremonia o no ir, ¿no? Yo creo que en todo caso, si fue así, yo no había ninguno, a no ser que no lo hubiera percibido. No es una buena señal, porque yo lo dije el otro día en la asunción en el Ministerio. Las Fuerzas Armadas no son propiedad de ningún gobierno, ni tampoco obviamente de ningún partido político. Son las Fuerzas Armadas de la Nación. Y tienen una sola lealtad, que es a la Constitución, a la ley y a los poderes instituidos. Poder Ejecutivo, Parlamento y obviamente su obediencia al Poder Judicial. Entonces, creo que participar de un hecho tan importante como es el relevo de los 4 mandos, de los 3 de las fuerzas más del Estado Mayor de Defensa, hace una institucionalidad que debe convocar a todo el sistema político, porque son las Fuerzas Armadas de la Nación, son las Fuerzas Armadas que están para defendernos, para ayudarnos en la seguridad a todos los uruguayos, independientemente de lo que voten y de lo que piense cada uno de los uruguayos. ¿Esto es un presagio eventualmente de un mal relacionamiento en materia de defensa con la ahora oposición Frente Amplio? De nuestra parte no. De nuestra parte no tiene por ser así. Es más, vuelvo a algo porque el discurso que digamos, el mensaje que trasladé antes de ayer, trata de ser un mapa de ruta, de cuál es la voluntad, la visión que uno tiene. Y yo dije que estas Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas de la democracia y de la República, y que este ministro representaba un poder ejecutivo que tiene mayorías parlamentarias. Pero eso no quiere decir que tengamos la razón. Eso no quiere decir que quienes no participan de esta mayoría no tengan un pedazo de la verdad. Y yo voy a ir a buscar ese pedazo de la verdad. Porque pensar que existe una verdad monopólica y que todo el resto no existe sería hacer lo mismo que hizo el Frente Amplio en los últimos 15 años. Entonces, ¿qué sentido tiene haber cambiado el gobierno? Entre las cosas que queremos cambiar es empezar un ámbito de diálogo. Y yo voy a ir a buscar la verdad que hay en aquellos uruguayos que no nos votaron y a quienes representan esos uruguayos que son los legisladores. Voy a ir al Parlamento no solo las veces que me convocan, voy a ir al Parlamento cuando no me convoquen y creo que es oportuno que los legisladores de la oposición, en este caso de Frente Amplio, pero también de la Unidad Popular y de aquellos partidos que no integran la coalición, yo considero que tengo cosas para decirles, para informar y para recibir de ellos. Empieza un tiempo nuevo y por eso, volviendo a la pregunta original, si fue así, que yo creo que fue así, yo no había ningún legislador, no es una buena señal. La institucionalidad merece y la República merece la participación de todos. Se está dando, por lo menos en estas primeras horas, porque son horas de la asunción del nuevo gobierno, por lo menos es lo que en forma personal percibo como un cambio de tono de lo que en un momento había sido la transición. Es decir, la transición se había planteado con un espíritu de colaboración, de que estamos todos, en definitiva, tratando de que las cosas sean lo mejor para nuestro país. Sin embargo, empieza a haber diferencias. Podemos mencionar desde el chisporroteo por el tema de tarifas, el pedido de informes del director de la OPP y las correspondientes respuestas, algunas declaraciones también a niveles de ámbitos políticos. ¿No parecería ser este el mejor talante, la mejor disposición para lo que se viene, que es una durísima y ardua tarea, no solo para el gobierno, sino también para quienes ejerzan la oposición? Si a eso le agregamos, y veníamos de un móvil recién, diferentes aspectos en lo que es la cuestión sindical y la sensibilidad particular de su cartera, porque a nadie puede escapar
que gran parte de la andanada, de las críticas o en lo que durante la campaña política se hizo énfasis era en una cuasi militarización nuevamente del Uruguay, no me parece en absoluto el ámbito adecuado. Es más, desde el retorno de la democracia hasta hoy, mi memoria no me permite ver una asunción de un nuevo gobierno en medio de esta situación y en particular con las Fuerzas Armadas. ¿Lo ha reflexionado? ¿Lo ve de esa manera? ¿Es demasiado el trabajo que ha tenido en estas horas como para poder analizarlo? Está bien. Algo parecido. Le agrego un dato que yo creo que no fue muy republicano. Fue, por ejemplo, el que la ex vicepresidenta se retirara antes que diera el mensaje el presidente de la República. Sí, también lo me parece de una aquí. falta de republicanismo y de respeto a la voluntad popular que no me sorprende en la ex vicepresidenta porque no tiene justamente una concepción republicana y democrática, pero por lo menos una formalidad. Quien ejerce una representación, como hizo cualquier legislador. Yo he participado en varias de estas y salvo en la del domingo pasado, en todas las anteriores, el que estaba dando el discurso era del Frente Amplio. Y no solo presente, sino aplaudiendo la institucionalidad que representa. Pero bueno, la realidad es que comenzamos un tránsito ahora donde nosotros tenemos una voluntad que está trazada a partir de lo que comprometimos en la campaña electoral. No va una semana de gobierno y todo lo que usted refería recién, Humberto, es así. Yo le agregué algún dato más, pero es así. Y me parece que es decir, los derechos que tiene la oposición, se lo dice quien integró la oposición muchos años, son de la oposición y cada uno transita la ruta que quiere transitar. No hay mucha materia prima todavía para plantearse una oposición de paro. Bueno, va a haber un paro de la educación sin haber ni ley presentada. Una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Pero bueno, nosotros dijimos lo que íbamos a hacer, estamos honrando el compromiso de campaña electoral, pero aparte lo vamos a hacer recorriendo el camino que decía recién, buscando a la oposición para dialogar y para hablar. Con respecto a la militarización, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Si no hay... A ver, le voy a poner un ejemplo que es de estas horas, que va a ser visible en las próximas horas. La ley de fronteras. La ley de fronteras que le otorga a la Fuerza Armada jurisdicción en la quinta parte del territorio nacional, 35.000 kilómetros cuadrados, fue una ley unánime, que la votó la unanimidad del gobierno saliente, del partido gobierno saliente, del Frente Amplio, más los demás partidos de la oposición. No la aplicaron. Nosotros la vamos a aplicar. Estamos haciendo en 15 días lo que no se hizo en un año y medio. Van a empezar a patrullar el 16 de marzo. Si Dios quiere, estamos allí y nos da todos los plazos de trabajo que tenemos planteado el plan de trabajo, allí estaremos saliendo a territorio. En 15, 16 días vamos a hacer todo lo que no se hizo en un año y medio. Que es una cosa exuberante. No, es poner voluntad para hacerlo, juntar las partes, reunirse, escribir lo que hay que escribir, dar las indicaciones y las órdenes. Y la orden fue muy clara. Yo les dije a los jefes de las fuerzas y al jefe Lesmada, los comandantes de la fuerza y al jefe Lesmada, le dije, señores generales, el Uruguay tiene una urgencia. Los uruguayos tienen un reclamo que, entre otras cosas, fue el que hizo que nosotros estuviéramos en el gobierno. Y es que quieren que el Estado los proteja. Estamos en un Estado de Derecho, la fuerza coactiva, el poder de coacción, lo ejerce el Estado. En una república es así. No se anda por la calle con una pistola en el cinto respondiendo a lo que estaríamos en el reino de la selva. Aquí es el Estado el que responde. Y el Estado los va a defender. Y como la gente tiene ese reclamo y nos pidió que lo hiciéramos, el 16 de marzo tienen la orden de estar patrullando en eso, a lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? La zona de 20 kilómetros de la frontera, la quinta parte del territorio nacional, en una coordinación muy estrecha con varias instituciones del Estado. Que esto también es una novedad. Es una fuerza que tiene un protagonismo en territorio del Ejército, en esa zona, de la Marina, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea, del Ejército obviamente, pues es el hombre de pie a tierra, pero que va a trabajar con la Fiscalía de la Nación, porque los fiscales son los actores que llevan adelante la acción judicial, que después la dará un juez. Y por eso nos reunimos con la Fiscalía y sobre todo el subsecretario y el director del Ministerio y redactamos un decreto que lo tiene a consideración el presidente de la República, lo enviamos anteanoche a la presidencia. Vamos a trabajar con el Ministerio de Ganadería
Porque por el tema del abigeato, por el tema de sanidad animal, sanidad vegetal. Vamos a trabajar, obviamente, con el Ministerio del Interior. 20 kilómetros, pero nadie llega, hay una línea pintada que dice voy persiguiendo a uno y queda paralizado el efectivo porque atravesó los 20 kilómetros. Nosotros, después de esos 20, cuando digo nosotros, digo las Fuerzas Armadas, no pueden hacer detenciones, pero vamos a continuar y establecer las coordinaciones con la policía y transferir la responsabilidad. Sería una responsabilidad que vemos a alguien que cometió un delito y jamás llegamos hasta acá, se nos fue. No, seguimos, nos detenemos, coordinamos con la policía para que venga, le damos los lugares donde donde estamos trabajando. Y con la dirección de aduanas, contrabando. Entonces, todos estos organismos van a establecer una presencia del Estado que tiene un solo objetivo, que es responder a los uruguayos. Si nosotros miramos para el costado y ante la emergencia más grande que tiene el Uruguay, no utilizáramos todos los recursos que tiene el Estado para que ustedes, su familia, sus hijos, sus vecinos estuvieran más seguros, seríamos unos irresponsables. ¿Cuántos efectivos van a desplegar? Y le pregunto, además de los efectivos desplegados para este trabajo, particularmente de frontera, porque ayer, por ejemplo, el almirante Wilson hablaba de que el 16 también desplegan la vigilancia, digamos, a nivel de las aguas jurisdiccionales. También a nivel de la Fuerza Aérea se habló de lo mismo. ¿Con qué recursos se cuentan? Porque yo ayer escuchaba al almirante Wilson hablar y hacía una descripción del material con el que cuentan para hacer esto, y la verdad que está muy menguado el material. ¿Cuántos efectivos y qué recursos tienen? Cuando usted tiene un problema en su casa que requiere una emergencia, no que requiere recursos que no tenía previsto, lo que hace es ajustar el cinturón, dejar de hacer gastos que no son prioritarios y poner todo en la prioridad. Y eso, se va a ajustar el y eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en materia de combustible. Vamos a hacer una reprogramación. En vez de una programación que ya tenían las fuerzas para todo el año, vamos ahora a utilizar los recursos que teníamos para todo el año para darnos tiempo a buscar las soluciones para el resto. Pero vamos a concentrarnos ahora y nos damos el tiempo necesario para poder buscar la programación para el resto del semestre. Pero de entrada, una fuerte presencia disuasoria, preventiva y eventualmente represiva, porque nosotros no vamos a tener miedo para reprimir el delito. El que tiene miedo en reprimir el delito le está dando una vía libre al delincuente para que atente contra ustedes. Y nosotros vamos a defenderlos a ustedes. El día de la asunción presidencial, que tuvimos un diálogo, usted decía que en las horas siguientes el presidente llega a firmar algunos decretos, sí, entre ellos el regulatorio de la ley de patrullaje en frontera. Se firmó y qué regulación se cambia, digamos, de lo que había. Lorena, desde hace 48 horas cumplí con la palabra, ¿no? Estamos a miércoles, o sea que no sé si fue el lunes de noche, creo que fue allí. Yo remití los servicios, el director general del Ministerio remitió a Prosecretaría de la Presidencia el decreto, lo tiene analizando jurídica, ¿no? Obviamente. Y yo supongo que en las próximas horas tenemos acuerdo presidencial el miércoles que viene. Es un buen momento, pero digo, es una cuestión que es el presidente el que lo decide, de repente es antes. La idea es llegar al 16 de marzo con el decreto firmado, es imprescindible. Y usted me preguntaba el marco jurídico y qué cambia esto, ¿no? Exacto. Bien, esto primero, nosotros modificamos el decreto que había aprobado el Poder Ejecutivo saliente en el mes de enero. ¿Por qué? Porque daba una cosa particular. Le daba menos potestades a las Fuerzas Armadas que las que el legislador por ley le había dado. Concentraba todo en aspectos disuasorios. Y la ley, la que votó la unanimidad del Parlamento, dijo las Fuerzas Armadas tienen que crear, este es el término que utiliza, condiciones de seguridad. Y las condiciones de seguridad son, sí, claro, la disuasión del delito, la prevención del delito, pero también la represión del delito. Y nosotros, como que el decreto le cortaba las manos, le ataba las manos a los efectivos, a los cuales le pidió el Parlamento, ayúdenos, ¿no? Entonces, corregimos llegando al extremo de lo que nos permite la ley. Nosotros no vamos a hacer, no podemos hacerlo, no lo haríamos nunca, nada más de aquello que nos permite la ley, pero tampoco nada menos de aquello que nos permite la ley, porque el ejercicio de la autoridad lo vamos a ejercer a pleno. No vamos a renunciar a un ejercicio de autoridad que nos dieron todos los partidos políticos. Yo la voté la ley como senador, ahora estoy de este lado del mostrador y tengo que aplicar la ley que yo mismo voté, pero no la voté yo solo, la votó todo el Parlamento. Y lo segundo, Lorena, es corregir algunas cosas que la verdad eran muy particulares. El decreto tenía normas jurídicas que estaban derogadas. Citaba normas jurídicas que no existen más. La verdad que
No sé cómo le llevaron a la firma al presidente Vázquez ese decreto. Así que corregimos estas dos cosas y se lo llevamos al presidente Lacalle Pou para la ratificación, si está de acuerdo. Ministro, hay un tema que el otro día escuché atentamente al ministro de Salud, a Salinas, que obviamente cada vez nos está preocupando a todos más, que es el tema del coronavirus. Y él hablaba, bueno, sí, de protocolos, de una serie de medidas que ya se dispararon con la anterior administración, pero que él entendía que había acciones que había que encarar a nivel interministerial. Y allí habló de Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. ¿Ya hubo reunión? Sí. ¿Y en qué involucra el coronavirus o la posible llegada del coronavirus a nuestro país al Ministerio de Defensa? La sanidad militar es la reserva estratégica en materia de salud del Uruguay. Hay gente que a veces, con buena fe, pero con lejanía, le dice, bueno, ¿por qué no integran el hospital militar al sistema de salud? Por una sencilla razón, porque en cualquier emergencia el hospital militar no puede estar sujeto a una asamblea, no puede estar sujeto a una paralización de servicios. ¿Por qué? Porque es la reserva estratégica. En una emergencia eso tiene que funcionar sí o sí. No hay reclamo ninguno que pueda detener algo que es el último recurso en salud que tiene un país ante una catástrofe. Claro. O una emergencia, ¿no? Entonces, estas son las circunstancias en que ellos ven. Nosotros garantizamos que ante cualquier circunstancia, que vamos a entendernos, esta es una circunstancia que si bien tiene mucha repercusión pública, es absolutamente administrable, que se puede enfrentar sin mucho misterio, simplemente teniendo las precauciones y las medidas que hay que tomar, ¿no? Entonces, Sanidad Militar va a participar en todo aquello que se nos pida. De hecho, ya el martes, al pasado, ¿no? A las 9 de la mañana, el subsecretario Ogle participó en nombre del Ministerio en una reunión de varias entidades, de varios ministerios, en el Ministerio de Salud Pública. Ayer yo estuve hablando con el general Rombis, que es el director nacional de Sanidad Militar. El martes que viene va a haber una teleconferencia desde el Hospital Militar, desde Sanidad Militar, para todos los médicos que participan en esto, con criterios de cómo se enfrenta este problema, pautas, protocolos médicos. Como ve, estamos muy activos en la materia. Como le decía en otro tema recién, cuando hay una situación emergente, una contingencia, no puede haber compartimentos estancos. Todos los recursos del Estado tienen que estar puestos coordinadamente para enfrentar los problemas. García, ¿cómo vio el anuncio del pase a retiro del general Feola, sobre todo el tono en el que utilizó públicamente para hacer este anuncio? Con normalidad absoluta. Es lo normal. Es lo normal, lo habitual, que cuando asume un gobierno nuevo lo haga con un equipo nuevo. Es lo más habitual. Y el general Feola, el comandante Feola, y yo lo quiero decir aquí públicamente, lo dije ayer en el ámbito de las asunciones, los 3 comandantes que pasaron a retiro y el jefe del Estado Mayor de Defensa pasaron a retiro son excelentes profesionales, que brindaron un servicio al país que yo ayer, en nombre del presidente de la República y del gobierno de la República, les agradecí expresa y públicamente. A nosotros nos pareció oportuno, equipo nuevo que entra a la cancha y renueva también en este ámbito su equipo. Que no quiere decir que el anterior no fuera bueno, sino que nos parece que empezamos, ya vuelvo a reiterar, un equipo sale a la cancha del minuto 0. Pero hubo una circunstancia también que es bueno tenerlo en cuenta. Como nosotros tenemos una visión estratégica, moderna, del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que coincide mucho con lo que en el mundo entero, en el mundo occidental se hace, los países desarrollados, y es que darle jerarquía al Estado Mayor de la Defensa. Le doy un ejemplo. Compras, equipamiento. Si todos tienen que comprar uniformes, todos compran más caro. Tiene que haber una logística de compra de equipamiento donde uno estudia las necesidades y compra por todos. Ese es eficaz. Si tienen que comprar armamento, si tienen que comprar... Yo le preguntaba antes de ayer a los jefes de comunidad, fíjense ustedes, a los jefes de las 3 armas. Escúchenme, se los pregunta una persona que no es militar. Si usted tiene que comunicarse un barco de la Armada que está patrullando con un oficial del Ejército que está en tierra, las comunicaciones, ¿cómo son?
Me dijo el jefe de la Armada, el almirante Wilson, está compleja esa mano, porque tenemos frecuencias diferentes, tenemos equipamientos. Digo, como si estamos haciendo una operación coordinada, la comunicación es esencial. Bueno, las compras, por ejemplo, el diseño de los medios de comunicación lo tiene que hacer una institución que conozca todas las fuerzas y que coordine las compras. Uno no puede comprar algo, estar descoordinadas, incomunicadas, fuerzas que tienen que trabajar conjuntamente. Bueno, jerarquizar el Estado Mayor de Defensa. ¿Qué hice yo en nombre del gobierno actuante? Le ofrecí al comandante Feola, en virtud de que queríamos jerarquizar el Estado Mayor de Defensa, dije, vamos a recurrir al comandante del Ejército. Le pedí esa responsabilidad. El comandante del Ejército Feola, con absoluta legitimidad, prefirió no aceptar el desafío. Así que fíjese la confianza que tenemos, que ofrecíamos la titularidad de una institución que vamos a potenciar. Pero el comandante, es una cuestión personal, legítima, decidió un rato antes del pase a retiro, obligatorio porque había otro comandante, pasar voluntariamente a retiro. Y entonces recurrimos al primer general de la derecha, que es el general Montaner, porque nos parecía que había que ser coherente con esa línea de ponderación. Así que ninguna sorpresa, agradecimiento y para adelante están las casas. Ministro, muchísimas gracias, muy amable por estos minutos. Seguramente tendremos oportunidad de seguir tratando muchos otros temas que surgieron ayer y que obviamente están surgiendo prácticamente a diario. El agradecimiento de siempre. Y una cosita muy chica, el domingo, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Mañana ahí los invito para que participen, porque aparte es en esta hora. Mañana a las 8:30 de la mañana asume como comandante de un buque de la Armada la primer comandante mujer, la capitán Sorrenti, que va a ser la primera vez en la historia del Uruguay que una mujer comanda un buque de guerra de nuestra Armada. Así que Lorena, de repente la exoneran acá y la mandan para allá, para el puerto. La esperamos a Magdalena. Vamos a estar con el móvil.